Hola a todos, a continuación les presentaremos los avances logrados en el proyecto Lamar en cuanto a simulación y modelado. El grupo es integrado por Daniel Jaramillo, Mariano Ochoa y mi persona. El problema que queremos tratar consiste en la liberación de microfibras durante el lavado de prendas sintéticas. Estas son partículas diminutas que se encuentran en el rango entre 15 micrómetros y 5 milímetros. Estas son liberadas durante el lavado de estas prendas ya que se encuentra sometida a choques, roces o lavado con temperatura. Estas salen por el desagüe de la lavadora y pueden llegar a los cuerpos de agua y bioacumularse en estos, generando diferentes daños al ecosistema. E incluso se ha informado que pueden bioacumularse en especies marinas y llegar a especies silvestres, afectando así la cadena alimenticia humana. Se tiene que la industria textil produce aproximadamente el 35% de los microplásticos generados en el planeta. De allí la importancia de tratar este sector. Pensando en esto, hemos propuesto la solución de un filtro que consiste en un material nanoporoso que ayudará a capturar estas microfibras liberadas durante el lavado. Se espera además que este filtro tenga la capacidad de reacondicionarse buscando una mayor vida útil del producto. Descripción del producto. El producto constará de un cilindro de PVC de un largo de 30 centímetros y un diámetro de 4 pulgadas, unas tapas en pelea con empate a las mangueras, las cuales tendrán un espesor de 5 milímetros y un diámetro de empate de 1 pulgada, que es la referencia comercial de las lavadoras. El filtro será contenido en un soporte de PLA que se pegará a la superficie con una cinta doble faz. Adicionalmente, en su interior contendrá los filtros que capturarán los microplásticos, que consisten en tres membranas nanoporosas que son hechas con acetato de celulosa y óxido de zinc. Estas tendrán un espesor de 5 milímetros, un diámetro de 3.88 pulgadas y un tamaño de poro aproximadamente de 0.809 micrómetros de diámetro. Adicionalmente, estas membranas contienen en su interior nanopartículas de óxido de zinc que fueron utilizadas para formar esas porosidades, las cuales tienen una morfología nanobarras de aproximadamente 70 nanómetros de largo y esféricas de 30 centímetros de diámetro. A continuación tenemos el boceto final. En este podemos visualizar cómo se vería el producto desde afuera, pero también una vista interior que contiene dos magnificaciones. Por un lado podemos ver las tres membranas porosas que se encuentran en su interior y en cada una de estas podemos ver los poros que las componen, además de las nanopartículas de óxido de zinc presentes en cada una de ellas y que son responsables de aumentar la permeabilidad al agua del filtro. También vemos cómo este se vería instalado en una lavadora común, además de su mecanismo de funcionamiento, en el que este es el filtro antes de la entrada de agua, durante la entrada de agua y después de esta, donde se ven las microfibras plásticas acumuladas en cada una de las membranas. También tenemos otro detalle del interior del producto, en el que se visualiza el soporte para las membranas internas, las membranas, y cómo se vería este ensamblado. Veamos ahora el modelo del producto. Este se hace en Solid Edge y en este modelamos cada una de las piezas que componen al filtro, desde la carcasa exterior hasta los soportes interiores. Veamos la planimetría de cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el contenedor cilíndrico, que tiene un alto de 30 centímetros y diámetro interno de 4 pulgadas. También tenemos los soportes para las membranas internas, que tienen una estructura similar a una mesa con tres patas que permitiría apoyar cada una de las membranas. Por otro lado, tenemos el soporte del filtro, que permitiría adherirlo a una superficie vertical, y también cada una de las tapas que sella el contenedor cilíndrico, que tienen un empate para manguera con un diámetro interno de 2,5 centímetros. En el marco del diseño de nuestro producto, se elaboraron distintos prototipos para así poder verificar cómo pensábamos que sería el prototipo final a la hora de entregarlo. De esta manera, en primer lugar, se realizó un prototipo rápido, formado a partir de dos recipientes plásticos unidos por silicona y con un hueco en medio. En este hueco se probaron diferentes materiales porosos que podrían ser intercambiables, como un filtro de café, un filtro para lavar lencería en la lavadora o una toalla de papel. En un segundo prototipo, se evaluó la posibilidad de incluir tapas impresas en 3D con un material de PLA. Estas tapas irían unidas a una manguera plástica de media pulgada de diámetro que se cerraría en torno a los empates mediante presión. No obstante, esta idea terminó descartándose. Es así como llegamos a nuestro prototipo final.
Este está basado en un tubo de PVC de 4 pulgadas de diámetro interno y largo de 30 centímetros. Cuenta con dos tapas que tienen un acople de tuerca de 3/4 de pulgada y dos mangueras de 50 centímetros. Se prefirió este prototipo ya que es más similar a aquello que buscaríamos vender a los consumidores, ya que tiene los empates de manguera a los cuales se podrían acoplar las mangueras que vienen por defecto en las lavadoras de uso diario. Buscando entender la física detrás de nuestro producto y buscando tener una aproximación más cercana a la realidad, se empleó el software Console para realizar diferentes simulaciones. Este cuenta con una serie de librerías físicas orientadas a la simulación de fluidos que en nuestro caso interesa, por lo cual utilizamos la librería Free and Porous Media Flow, que permite describir tramos en los cuales el fluido se mueve libremente y tramos en los cuales el fluido es obstaculizado. Con esto tenemos dos tipos de ecuaciones gobernantes. Una es la ecuación de Navier-Stokes, que describe el comportamiento del fluido, y las otras ecuaciones son las ecuaciones de Bingham, que describen la porosidad de nuestro material. Como parámetros empleados para la simulación tenemos la porosidad, que se conoció gracias a las imágenes obtenidas y al usar el complemento de I+Y von Jane, con el cual se sacó un aproximado del porcentaje de porosidad correspondiente al 46.44%. Una permeabilidad que se tomó de la literatura, la cual era la permeabilidad del acetato de celulosa. Una densidad del fluido de interés, que en este caso es el agua. Una viscosidad dinámica, que también sería la viscosidad del agua, y una velocidad de entrada del fluido que se fue variando de 0.01, 0.1, 2.5, 5, 7.5 y 10 metros por segundo. En cuanto a las dimensiones de la geometría, estas buscan aproximarse lo más posible a las dimensiones del filtro real. Por lo tanto, tenemos un rectángulo de 30 centímetros de alto y 10,16 centímetros de ancho, con varias zonas. Tenemos 4 zonas de flujo libre, que tienen un ancho de 10,16 centímetros y un alto de 7,125 centímetros, y 3 zonas que corresponderían a las membranas porosas, que tienen un ancho igualmente de 10,16 centímetros y 0,5 centímetros de espesor. Los parámetros que nos interesa evaluar son los perfiles de velocidad, que se hacen en un modelo transitorio. Se parte desde velocidad de 0,01 metros sobre segundo hasta 10 metros sobre segundos y se muestran las imágenes en 0.1, 5 y 10 segundos. En estas encontramos la velocidad menor, después una velocidad de 2,5 metros sobre segundos, después una velocidad de 5 metros sobre segundos, 7,5 metros sobre segundos y la más alta, que es de 10 metros sobre segundos. Estos valores fueron elegidos pues se parte de la base de 5 metros sobre segundo, que es el inlet real de una lavadora, y se toma valores por encima y valores por debajo. Se puede ver que en todas las gráficas tiene un comportamiento muy similar, lo que nos lleva a pensar que la velocidad de entrada no es un parámetro determinante para la caída de la presión, sino que es importante evaluar otros parámetros, como veremos a continuación. A partir de los estudios realizados en COMSOL, se decidió evaluar la caída de presión en diferentes condiciones a través de la membrana. De esta manera, se evaluó en primer lugar cómo cambia esa caída de presión al variar el espesor de la parte de membrana o del material poroso. Así pues, se encontró que la caída de presión a través de la membrana depende altamente del espesor de la misma. Esto quiere decir que entre más espesa sea la membrana, los cambios en la presión serán más pronunciados. Esto quiere decir también que una caída de presión mayor implica la necesidad de garantizar una velocidad mayor para poder generar el flujo que se desea y por ende puede implicar costos mayores. Similarmente, se consideró la opción de evaluar la caída de presión al variar la porosidad. No obstante, como es evidente en la gráfica que se obtuvo, no hay cambios significativos cuando se varía la porosidad, incluso variándola hasta en un 30% del valor que inicialmente se consideraba. Esto quiere decir que no hay una influencia significativa de la porosidad en la caída de presión mientras que se mantenga constante el espesor de la membrana. Y esto puede deberse, entre otras cosas, al hecho de que el software COMSOL Multiphysics considera que estamos trabajando con un material anisotrópico. Por último, se decidió también evaluar cómo funcionaba la caída de presión cuando se variaba la velocidad del inlet que dejaba entrar el flujo dentro del sistema. Así pues, se eligió únicamente la membrana superior sobre la que incide inicialmente el flujo de entrada. Y esta velocidad de entrada y la caída de presión guardaron entonces una relación proporcional. Esto quiere decir que a mayor es la velocidad de entrada, mayor va a ser la caída de presión.
Esta simulación, como ya se mencionó antes, considera una matriz porosa anisotrópica, lo cual tiene cierta influencia sobre el comportamiento de las gráficas. Si se pudiera hacer una simulación más exacta de cómo es el material poroso y cómo está distribuida su porosidad, se obtendrían, en lugar de líneas rectas, quizás se podrían obtener curvas.